Penúltimo entrenamiento del Real Zaragoza antes de afrontar el importante choque en Getafe. Un partido en el que no estará Poño lesionado y en el que Alcolea puede ser la gran novedad del once si no se recupera Roberto. Además, la noticia del día ha sido la renovación de Abraham, que amplía su contrato hasta 2017. El equipo está obligado a ganar en tierras madrileñas, aunque para ello tendrá que mejorar. Por ejemplo, a balón parado, donde Lovens tiene mucho que decir. I can't do it in my own. We need the whole team, so but we've been practicing on it the last few days, so we know we have to improve in that, so hopefully it goes a bit better next game. El holandés además explicaba la jugada del gol anulado ante el Valencia. Well, of course, I don't think it's a foul, but he's there to do the job. It's no point going into it because he made his decision to blow the whistle, and that's it. If you ask to my opinion, I think it was a bit quick on blowing the whistle, but that's how it goes. We're not always fortunate with the referees. La plantilla se ejercitará de nuevo este jueves a puerta cerrada. Vencer ante el Getafe será fundamental.